die sempre con Ledesma, que la tocan cortito, con Arzamendia que la puede poner, buscando arriba, Copete que la va a intentar ganar, Copete que la gana, se la queda Kang, pita al final, ahora que mira el árbitro. No, que le estaban diciendo el VAR. El gol. Es que es gol, es que no tiene sentido. No, final. Va, final del partido, ha ganado el Mallorca, ha ganado el equipo de Javier Aguirre, los hombres al suelo, celebrando con los puños cerrados. ¡Qué victoria! ¡Qué victoria del Mallorca! 3 puntos importantísimos. Son 44. Es de primera. Mallorca es de primera, ¿eh? Mira todos cómo lo celebran. Piel de gallina. Puesto ja a Tortugues, perquè no sé si avui hi haurà festa de penya. Però... El que estem vivint a Sant Moi, senyores i senyors, no se mou ningú del seu seient. La festa només fa que començar. ¿Estáis preparados? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Empezamos la rueda de prensa de Javier Aguirre previa a la jornada 1 de Liga. Teniendo en cuenta la plantilla que tiene a día de hoy el equipo, ¿a qué puede aspirar el Mallorca esta temporada? Nosotros vamos a intentar, desde el minuto 1 del primer partido, sumar puntos para no sufrir lo que sufrimos el año pasado. Los jugadores lo tienen muy claro, no queremos volver a sufrir esa angustia, estar hasta el último partido esperando. Queremos esto, nos gusta, es un equipo de primera división, el Mallorca, que el equipo dure muchos años en primera división. A partir de ahí, en el fútbol no está nada escrito, está claro que luego hay historias, hay presupuestos, ¿para qué está nuestro equipo? Para pelear con todos, no somos menos que nadie. Luego veremos esto, conforme vayan pasando los partidos, los puntos que logremos, buscar objetivos. ¿Qué tal, mallorquinistas? ¿Cómo estáis? Benvinguts una temporada més, bienvenidos una temporada más a la Liga Santander. Señoras y señores, les habla el comandante. El viaje ha sido largo, con más turbulencias de lo esperado, pero regresamos a zona estable. Disfruten del trayecto y gracias por confiar en nosotros. Parecía ayer el día en el que nos salvamos en Pamplona, pero bueno, ya han pasado varios meses y aquí estamos de nuevo, hoy en una catedral, en un auténtico icono del fútbol español como es el estadio de San Mamés. Vemos ya a los jugadores del Real Mallorca
llegando al estadio. Imágenes de hace unos minutitos de la llegada del equipo a este nuevo sábado. Yo creo que tuvimos fortuna, esa dosis de fortuna que hay que tener en estos estadios tan grandes, con estos rivales tan grandes. Si no tienes fortuna, pues te puedes llevar una buena vapuleada, y hoy tuvimos fortuna, efectivamente. Entonces, y Raico hizo un buen trabajo, es un chico que cayó bien en el vestuario, que rápidamente intenta hablar castellano, que bueno, pues que entrena bien y que nos vino bien, ¿no? Su fichaje nos vino bien, es cierto. Y no solo por el partido, ojalá continúe en esa línea, ¿no? Y hoy, bueno, sabíamos de la capacidad del Betis, tenía bajas y tal, pero el equipo que presenta fue un equipo que juega en Europa tranquilamente. Y cuando vengan sus refuerzos o sus inscripciones o lo que fuere, pues es un equipo que también está diseñado por presupuesto y por un montón de cosas para estar allá arriba en los 6 primeros. Entonces, bueno, sí, sabíamos que iba a ser difícil. Vamos a Vallecas, también complicado equipo que ha sacado 4 puntos fuera y que juega bien al fútbol, sabíamos, pero luego viene otro y no hay respiro. Nosotros estamos ahí en esa línea de intentar jugar cada día mejor. Ojalá sigamos en ascenso, ojalá acertemos con los fichajes, ojalá los chicos se sientan. Ahora estamos tristes todos, evidentemente, por la derrota, pero hay en el fuero interno diciendo, bueno, perdí sí, pero gané, perdiendo gané hoy. Y yo creo que esa sensación. Y del árbitro, aquí ya no. Te respeto mucho su trabajo para mandarle mensajes al árbitro a través de ustedes. Dami que prepara el centro, Muri, es tuya, gol. Llegar al portero, remate, gol. Ahí está Canceli, el centro buscando a Antonio Reillo, la contra de Kaiser, es tuya. Reillo, Kaiser, gol. Al margen del partido, pero hemos visto todos cómo se queda un entrenador cuando ve que le marcan un gol, de la forma que le marcan a la contra ganando 1-0 ya prácticamente en el 90. Con esta cara de gilipollas, así se queda un entrenador. Sí, así no hay mucho que explicar.
Creo que ellos son superiores y tarde o temprano nos iban a golpear. La idea era sostener el equipo junto, la idea era aguantar lo máximo posible. Sabíamos que íbamos a tener un par de ocasiones, las tuvimos de hecho. Para empatar el partido, viene Muri, ahora sí, gol. Kanji, esta es tuya, márcalo, ahí está Kanjili, pégale. Tío, puede ser buena, bola para Muri, va a marcar. Ahí está Ángel que le puede pegar en la primera del partido. Ángel al solo penalti. Tiene que ser penalti, no. Saque de esquina ahí. Los cuatro le señala gol y al final fue tan insistente el caballero de arriba que lo hizo salir, vio y cambió la jugada. Y el de hoy ni 5 segundos lo llamó. Entonces, pues yo no entiendo quién toma la decisión del VAR. El VAR me encanta. Ojo a ese pase. Puede quedar la pelota.